Vamos a hablar de la voluntad de Dios. Usted puede investigar más sobre ese tema en su casa. Es muy importante porque nos debemos preguntar si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Si estamos caminando bajo la voluntad de Dios o no. Entonces vamos a ver qué es caminar bajo la voluntad de Dios. A veces nos preguntamos, ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga esto otro? Y tenemos duda y no sabemos si es la voluntad de Dios o no. Para saberlo tenemos que orar, para saberlo tenemos que leer su palabra, ir a la oración con la palabra de Dios. Si ya estás lleno de la palabra de Dios, bueno, el Espíritu Santo te la va a recordar, pero si no tenés mucha palabra de Dios, anda con tu Biblia, ojeala, mirala y pedirle a Dios que te revele, investigado. Tenés muchas maneras de investigar, tenés en internet para investigar sobre la palabra de Dios, tenés mucho acceso a la palabra de Dios por diferentes medios que antes no existía. La tenés fácil, digamos, la tenés bastante fácil hoy. Hoy pones un tema en internet y te sale bien. Lo único que sepas bien de dónde lo tomás, ¿no? Que sea de un lugar confiable. Vamos a ir a Isaías capítulo 55, versículo 7. Voy a compartir algunos versículos que ya lo he compartido varias veces, en varias oportunidades. Isaías capítulo 55, versículo 7, dice la palabra de Dios lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y prestemos atención a esto, porque acá comienza lo que es la voluntad de Dios. Primero nos está pidiendo, es su voluntad, que el impío deje su camino. La palabra impío significa apartado de Dios. Que los apartados de Dios dejen su camino, que los hombres vuelvan sus pensamientos a Dios. Es decir, que la humanidad se vuelva a Dios. Así que ya tenemos parte de la voluntad de Dios, que quiere relacionarse con nosotros. Él es el primer interesado en relacionarse con nosotros. Por eso Cristo vino a restablecer la relación entre el hombre y Dios. Es el único reconciliador entre el ser humano y el Padre. Es Cristo, el único reconciliador. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Está diciendo que Dios tiene que tener misericordia y nos tiene que perdonar. ¿Y qué nos tiene que perdonar? El haber estado alejado de Dios. Porque eso es pecado. Estar sin Dios es pecado. Entonces nos pide que nos volvamos a Él, y Él nos está diciendo que nos va a perdonar. Y ya sabemos muchos de nosotros que eso es una realidad espiritual, que es así que nos perdona. Pero sigue diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y acá está hablando de dos voluntades: de nuestra voluntad, de mis pensamientos, de mis caminos, y de la voluntad de Él, que son sus pensamientos y sus caminos. Y Él dice que sus caminos y sus pensamientos no son los mismos caminos y pensamientos que yo tengo. Los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, y los caminos que Dios tiene no son mis caminos. Por lo cual, yo debo dejar de hacer mi voluntad y volverme a los pensamientos de Dios y al camino de Dios. Y eso es caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, si yo no estudio la palabra de Dios y no medito en la palabra de Dios, difícilmente salga del camino en el cual estoy transitando, que hasta el día de hoy puede ser que no me haya llevado a ningún buen puerto. Entonces tengo que tomar otro camino, pero para tomar otro camino alguien tiene que traerme luz, porque yo me encuentro perdido en mi camino, perdido en mi pensamiento. Nos habíamos perdido, dice el Señor, extraviados como ovejas que no tienen pastor, y Él nos llama y nos pide que nos volvamos a su camino, y como cantamos la canción hace un momento atrás, la palabra de Dios es lumbrera para nuestros pies.
La palabra de Dios nos alumbra el camino por donde tenemos que andar, por donde tenemos que ir. Volvernos a sus pensamientos, volvernos a sus caminos, es justamente hacer la voluntad del Señor. Porque sus pensamientos son más altos que los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios y los pensamientos de Dios siempre nos van a conducir a bien. ¿Amén? Siempre nos van a conducir a bien. El problema es que estamos habituados a nuestros pensamientos, estamos habituados a nuestros caminos. El Señor nos pide que nuestra mente sea renovada, y yo para renovar mi mente tengo que poner otra cosa dentro mío, dentro de esta cabeza. Si no pongo algo nuevo y le hago caso a eso nuevo, difícilmente mi mente quede renovada y mis pensamientos sean los de Dios. Necesito que poner la palabra de Dios y llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Amén. Así empiezo a trabajar en mi vida y caminar bajo la voluntad de Dios. Pero mi camino y mis pensamientos quizás me traigan más placer que los caminos y los pensamientos de Dios. Porque todo lo que es pecado para el ser humano es placentero. Por eso caemos tan fácil en el pecado. Parece lindo, parece gustar, parece que nos divierte, que todo está perfecto, pero es un camino de muerte. Y los caminos de Dios y pensamientos de Dios son caminos de vida. Por eso el Señor dice que nos volvamos a sus caminos, que nos volvamos a sus pensamientos, que nos volvamos a Él. Esa es la voluntad del Señor, que nos volvamos a Él, que confesemos nuestros pecados delante de su presencia. Amén. Entonces, esto me enseña que yo algo diferente tengo que hacer para cambiar mi vida. Y alguien tiene que ayudarme a traer luz a mi vida, porque yo no me doy cuenta, voy transitando por un camino hasta que aparece alguien y me dice, vos ibas para Villaguay, pero erraste el camino, estás yendo para Nogoyá, al lado contrario. Te equivocaste, no es este camino, es por este camino. Y eso es lo que hace el Señor. Pero como no tenemos luz, no nos damos cuenta y no sabemos que estamos perdidos. Pero no llegamos a ningún lado, no llegamos a ningún lado por nuestras vidas. Siempre todo cae, como dicho popular, en saco roto, ¿no? Como que nada nos llena, nada nos satisface, hasta que conocemos los caminos de Dios. Así comienza la voluntad de Dios. Y justamente ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento, ya no nos vamos a mover del Nuevo Testamento, vamos a leer un fragmento de una oración que hacen muchas personas, que muchas personas la repiten de manera automática, gente que viene a la iglesia y gente que no viene a la iglesia la repite, que es el Padre Nuestro. Y de una partecita, el Padre Nuestro dice lo siguiente. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 10. En una partecita del Padre Nuestro, bueno, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, ese santificado sea tu nombre es que nosotros, la iglesia, tiene que santificar el nombre del Señor. Tenemos que estar caminando en santidad. Venga tu reino. El reino de Dios ya vino a la tierra a través de Jesucristo. Hágase tu voluntad así como en el cielo, la voluntad de Dios así como es en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿quién tiene que hacer la voluntad que es en el cielo? La tiene que hacer en la tierra. ¿Quiénes la tienen que hacer? Los seres humanos. Nosotros tenemos que hacer esa voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y a veces repetimos esto automáticamente, esta oración, y no sabemos lo que estamos diciendo. Así que es importante que me estás escuchando por YouTube, seguramente vos has hecho esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, la repetiste 10 veces para librarte de tu pecado, era tu castigo repetir el Padre Nuestro 10, 30 veces, no hay ningún castigo repetir el Padre Nuestro.
Todo lo contrario, es una oración, pero es una forma de orar, es lo que debe contener una oración. Y no sabías que tenés que hacer la voluntad de Dios en la tierra, que le estás diciendo al Señor, en el Padre nuestro, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Y los que tienen que hacer la voluntad de Dios somos nosotros, los seres humanos. Y nadie hace la voluntad de Dios, porque si estuviésemos haciendo la voluntad de Dios, este mundo estaría libre de muchas muertes. Este mundo, en vez de estar fabricando misiles y bombas nucleares, estaría utilizando esa plata para los que no tienen para comer. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque muchos dicen, ¿y dónde está Dios? Mirá todo lo que pasa. Dios está y Dios no te enseña a hacer eso. El ser humano en su egoísmo, en su ambición, en su avaricia, hace todo eso. Porque está lleno de miseria, de porquería y de pecado. Y le gusta hacer la maldad. Y le gusta gobernarse por sí mismo. Le gusta andar en sus pensamientos y le gusta andar en sus caminos. No quiere hacer los caminos de Dios, porque los caminos de Dios le va a decir, no hagas bombas nucleares, no hagas misiles, conformate con este pedazo de tierra que tenés, y no vayas a quitarle el pedazo de tierra a Chile, a Argentina, a Nicaragua, a Irán. Pero sin embargo, tengo que cuidar mi frontera. Tengo que cuidar mi economía. Tengo que cuidar mi petróleo. Y vienen las guerras. Jesucristo hace una pregunta, pero no vamos a meter en eso. ¿De dónde vienen los pleitos y la guerra entre vosotros? No vamos a meter eso. Estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? La voluntad de Dios para la humanidad es que la humanidad se vuelva a Él. Pero somos pocos los que no hemos vuelto a los caminos de Dios. Hoy lo que estamos aquí dentro no hemos vuelto a los caminos de Dios. Estamos intentando muchos de nosotros transitar los caminos de Dios. Todavía hay áreas de nuestras vidas que están en caminos y en pensamientos equivocados. Estamos en un periodo de transformación constante hasta que Dios nos llama a su presencia. Amén. Así que el Padre Nuestro habla de esto. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 47, para saber qué es lo que dice Cristo de hacer su voluntad, o qué beneficio hay de hacer su voluntad. Mateo capítulo 12, versículo 47. Jesús estaba reunido con sus discípulos y venía de afuera María, su madre. Dame un cable ahí está. Y venía de afuera María, su madre, con los hermanos de sangre de Jesús. O sea, los hermanos por el lado de madre, ¿no? Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Le preguntó así, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Está diciendo, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Hoy, estando acá, reunidos, estamos haciendo la voluntad de Dios, porque su palabra dice, no deje de congregarse como alguno tiene por costumbre. Así que si alguien viene de afuera y le dijera a Cristo, vengo a buscar a mi hermano Carlos, y Jesús le diría, los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos. Son mi padre, mi madre, mis hermanos y todos, mis amigos. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios nos trae bendición. Nos trae un beneficio. Quizás muchas veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es un sacrificio tremendo. Y que no puedo hacer nada de lo que me agrada. Puedo hacer un montón de cosas que me agradan dentro de la voluntad de Dios. Me puedo divertir sanamente. No necesito divertirme de manera pecaminosa. Puedo divertirme sanamente.
¿Usted conoce a la Andresina? ¿Conoce sus cuentos? No son cuentos sanos. No son cuentos de lo que le llaman picantes, ¿cierto? Porque están los chistes, los cuentos picantes también. ¿Sabe usted eso, no? Seguramente nunca escuchó ninguno. Claro. Pero usted con la Andresina se divierte bien. Se ríe. Es famosísimo la Andresina con sus cuentos. Y usted no va a escuchar un cuento que hable de la cintura para abajo. Y sin embargo, no, nos divertimos bien. Bueno, eso es un ejemplo muy sonso que les acabo de dar. Pero es una realidad, nos podemos divertir bien, sanamente también, haciendo la voluntad de Dios. No es que no, la iglesia no te deja hacer nada, te dice. No te deja hacer nada de que, y no, lo que pasa es que yo quiero ir por ahí a acostarme con 2 o 3 mujeres juntas. Claro, eso es pecado, hermanito. ¿No sabías? Eso es pecado, eso es lujuria, lascivia y fornicación. Y te trae problemas espirituales. Es muy placentero para vos, pero los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son otros. Y el propósito de Dios para tu vida es otro, no ese. Esos son los caminos del diablo. Esos son los caminos del diablo. ¿Y qué realidad esta que le acabo de mencionar, cierto? No se va a asustar, no se va a asombrar. ¡Oh! Porque el ser humano busca todo eso, todo lo sexual. Todo lo sexual vende por todos lados. No hay propaganda que no tenga algo sexual. No hay película que no tenga algo sexual. No existen películas, no existen propaganda sin algo sexual. Es lo que vende, ¿no? Por eso salen las mujeres mostrando su cuerpo, es lo que vende. Y eso es lujuria. Jesús le dijo, esos son mis hermanos, los que hacen mi voluntad. A sus discípulos, a los que se dejaban enseñar por Jesucristo. A los que decían, sí, yo estoy, sí, yo voy. Los que estaban escuchando la palabra de Dios. Esos estaban haciendo la voluntad del Padre en ese momento. Estaban ocupados, como dijo Cristo cuando tenía 8 años, a los negocios de mi Padre he sido llamado. Con 8 años de edad dijo eso. Le dijo a María y a José. A los negocios de mi Padre he sido llamado. Y estas personas, sus discípulos, estaban en los negocios del Padre. Y eso es identidad. Y eso nos hace hermanos. Somos hermanos a través de la preciosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Eso es identidad. Ayer me preguntaba una persona de Puerto Madryn, se ve que están haciendo un estudio sobre la oración, me preguntaron varias cosas, me preguntando durante toda la semana. Me preguntaba qué es orar con identidad. Orar con identidad no es orar, te puedo dar dos conceptos de ahí, pero sabiendo que mi petición va al Padre, que no es un desconocido, que me está escuchando, que papá me escucha, que es una autoridad, que tiene pensamientos de bien para mi vida, y que soy hijo, y que un padre no deja a un hijo sin respuesta, un buen padre no deja a su hijo sin respuesta, y Dios es el mejor de los padres. Amén. Es el mejor de los padres. No va a darte aquello que te daña. Te va a dar lo que te bendice. Así que todo lo que le pidas a veces no te lo da. Porque sabe que si te lo da, te daña. Te va a dar las cosas a su tiempo. Pero la va a dar. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículo 23. Jesús siempre se confrontaba con los principales sacerdotes, con los ancianos, que eran los que conocían la palabra de Dios, supuestamente la conocían, pero no se les podía revelar que estaban frente al mismo Dios. Estaban frente al Mesías, a Jesucristo. Así que conocían intelectualmente, pero espiritualmente estaban totalmente ciegos. Siempre tenían confrontamientos. Y acá viene una parábola. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas
¿Y quién te dio esta autoridad? Y con esta pregunta lo querían cercar a Jesús, hacerlo caer. Pero Jesús le respondió con mucha sabiduría. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hagamos este acuerdo. Usted me contesta esta pregunta y yo te contesto con qué autoridad hago estas cosas, entonces. Y Jesús le pregunta, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Porque Juan el Bautista habló de Jesús. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Los puse entre la espada y la pared, como decimos nosotros, ¿no? Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Entonces él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. ¿Qué hubo? Arrepentimiento. Primero dijo el padre, yo no quiero saber nada. No, bueno, cuando predicás la palabra de Dios a alguien, yo no quiero saber nada, para mañana mejor, para el año que viene, vení de nuevo. Y después se arrepiente y viene. Acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, le dijo, sí señor, voy. Y no fue. Como nos enseñaba en la reflexión, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y acá se ve que hay un problema en esta persona, ¿no? Alguien dijo, no quiero ir, y después se arrepintió. Y otro dijo, sí voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. El primero fue el que dijo, no quiero ir, y se arrepintió, y después terminó yendo. Ese hizo la voluntad del padre. Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. ¿No? Os arrepentisteis después para creerle. No le creyeron a Juan el Bautista. Le estaba hablando a los sacerdotes que le preguntaron con qué autoridad haces esto, le preguntaron a Jesús. Y ahí viene el contexto, y él está respondiendo que los que venían a él, a Cristo, y creían en él, iban primero al reino de los cielos, que ellos que eran sacerdotes viejos ya, viejos maestros de la palabra. Porque estos viejos maestros de la palabra no hacían su voluntad, pero estos que llegaron último sí estaban haciendo la voluntad, porque estaban creyendo y se estaban sometiendo a Jesús. Estaban creyendo que él era el Mesías, le habían creído a Juan el Bautista que había llegado el Mesías a la tierra. Y esa es la voluntad de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y para que haya fe hay que creer que Dios existe. Amén. Y eso es hacer la voluntad del Padre. Entonces, el que dijo que no quería ir a la viña, se arrepintió y terminó yendo. Y el que dijo, voy a la viña, se arrepintió y no fue nada. O sea que el otro entró primero al reino de los cielos. Es importante entender cuando Dios te está llamando a hacer algo. Es importante tener, miren, hermanos, los oídos atentos a la respuesta de tus oraciones. Porque todos les pedimos cosas a Dios. Todos les pedimos cosas a Dios. Y cuando surge algo para hacer, no nos damos cuenta que Dios nos está respondiendo a nuestras oraciones. Que le pedimos un cambio
y no estuvimos en ese momento para escuchar lo que teníamos que escuchar. El diablo te saca. El diablo te saca las oportunidades. El diablo te saca las oportunidades. ¿A cuánto nos ha pasado esas cosas? Un montón de veces. Un montón de veces. Yo me acuerdo que le decía, Señor, yo quiero que me uses, yo quiero que me uses. Entonces, yo quiero servirte, yo quiero compartir tu palabra. Entonces, pues el pastor me decía, Carlito, ¿tenés una palabra para compartir? Y yo no lo tomaba que el pastor me estaba pidiendo algo. Yo lo tomaba que Dios me estaba pidiendo. Que era Dios a través del pastor pidiéndome algo, porque era la respuesta a mi oración. Y yo ya estaba preparado con una palabra. Era el que siempre estaba preparado con una palabra, porque íbamos los jueves y él decía, ¿quién tiene una palabra para compartir? Yo. ¿Quién tiene una palabra para compartir? Yo. Pues ella me decía, no, vos no, que sea otro. Pero yo estaba preparado siempre porque vivía estudiando la Biblia. Y Dios me iba preparando de esa manera, pero eran respuestas. Y si me decían, ¿me querés acompañar a tal lado? Yo decía, yo le pedía a Dios servirle. Puedo, tengo el tiempo, tengo que hacer quizás un sacrificio, tengo que quizás dejar algo para hacer esto otro. Sí, voy, ahí estoy. Y así empezamos a servir a Dios con mi esposa de lleno. A los 6 meses estábamos metidos de cabeza sirviendo a Dios a full. Un montón de horas sirviendo al Señor. Tuvimos un llamado muy fuerte, pero supimos escuchar la voz del Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios, porque le pedimos muchas cosas. Y yo le pedí al Señor, Señor, cambia mis pensamientos, porque vivía de ansiedad y con pánico, todo eso. Y hubo personas que se acercaron a mí y que me quisieron ayudar. Yo dije, este es de Dios, lo mandó Dios, es respuesta a la oración. O ponían algún libro en mis manos y yo decía, bueno, esto me lo mandó Dios porque está hablando del problema que yo tengo. Entonces me leía ese libro, o sea, buscaba la manera de salir de mi problema, no me quedaba con los brazos cruzados, porque yo le pedía a Dios que me ayude, y si le pedís a Dios que te ayude, te va a mandar personas para ayudarte, te va a mandar invitaciones, va a poner material en tus manos, va a poner cosas que puedan renovar y cambiar tu mente, y vos puedas hacer la voluntad de Dios. Amén. No es que va a venir y te va a abrir la cabeza y te va a meter adentro la palabra del cielo. Va a usar a personas. Señor, quiero ser libre. Bueno, ahora tenemos un estudio de liberación. Pero yo no voy a ir, porque es domingo y a las 17 horas, así que yo quiero descansar, quiero comer la tortita en mi casa, quiero estar en paz. No, otra vez a la iglesia el domingo, o sea, el sábado, el domingo no voy a venir. ¿No le pediste a Dios ser libre? Lo que más tenés que hacer es estar en esa enseñanza de liberación, entonces. Capaz que seas libre ese mismo día. Porque la verdad nos hace libres. ¿Amén? Tengo que ser, por lo tanto, escuchamos hoy que Dios nos da sabiduría. Sabio. Porque le pido cosas a Dios, pero cuando Dios me responde, no estoy atento a su respuesta. Entonces me salgo de la voluntad de Dios. Me salgo de los caminos de Dios. Y cuando hacemos nuestra voluntad a través de nuestros pensamientos, siempre vamos a tener una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Siempre vamos a encontrar una excusa. La vamos a inventar la excusa. Sea verdad, sea mentira, algo vamos a decir. ¿Se entiende, iglesia? Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 42, estamos por terminar. Lucas capítulo 22, versículo 42. Si alguien hizo la voluntad de Dios, fue el maestro de los maestros, el pastor de los pastores, Jesucristo de Nazaret. Ustedes saben muy bien que cuando él era apresado para crucificarle, a él no lo llevaron a juicio ni nada, no hicieron ningún juicio ni nada, directamente lo condenaron. Lo tendrían que haber llevado a juicio porque era la ley romana, pero
se apuraron para directamente condenarlo. Él oró al Padre, le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la oración del Señor. No le dijo: Padre, que se haga mi voluntad. Mi voluntad es no pasar por este sufrimiento. Había una legión de ángeles para sacarlo de ese problema. Él tenía que levantar la mano y lo sacaban. Había una legión de ángeles. Una batalla espiritual fuertísima. Pero él, sin embargo, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero la voluntad de Dios, para él, en ese momento, significaba pasar por una prueba muy fuerte. Pero por su obediencia, mejor dicho, fue a la muerte por su obediencia, y murió y resucitó, no se halló pecado en él, y se sentó a la diestra del Padre. Recibió la bendición de las bendiciones. Y Jesús levantó la iglesia en la tierra. Y a veces hacer la voluntad del Padre significa obedecer cosas que no nos agrada hacer. Vamos a suponer, te pasa algo y te tienen que poner una inyección. No me quiero poner la inyección, pero es necesario. Y hay cosas que son necesarias. Y lo que es necesario no se discute. Dicen: o te pones la inyección o te morís. Me tengo que poner la inyección. ¿Cierto? No la del COVID, ¿eh? Porque hoy están todos dado vuelta con eso. Vos me escuchás por YouTube, bueno, pero van a censurar seguro. Pero ¿me entiende lo que le quiero decir? Cristo pasó por un sufrimiento real en su carne, pero era necesario que Él se sacrificara para que el mundo sea salvo a través de su vida. Había un plan de Dios y Él vino a cumplir con el plan de Dios. Le guste o no le guste, se hizo obediente hasta la muerte. Y por lo que padeció se hizo obediente. Y ahí se ve la obediencia. Cuando padecemos algo, nos hacemos obedientes. Pero ¿realmente estás padeciendo algo que tengas que decir: soy obediente? ¿O son cosas simples las que te están frenando para no seguir la voluntad de Dios? ¿O es tu bloqueo mental que no te deja seguir la voluntad de Dios? Es tu no puedo. Es tu no estoy capacitado, no estoy capacitada, no tengo esto, no tengo el otro. ¿Qué es lo que te frena para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que te frena? La otra vez hablábamos con una persona, me decía: tengo miedo a esto, tengo miedo al otro. Todo eso la vas frenando. Le invité a predicar, me dijo: en un momento no puedo, no me animo. No soy yo que le estoy invitando a predicar, es Dios el que la eligió. Y yo le avisé. Bueno, terminó predicando otro. Por eso le hablo estos temas. Quizás alguno de ustedes le está pegando. No se preocupe, que nadie me contó nada. Sí, pues cuando se entran a mirar, es porque le está pegando. Nosotros tratamos a muchas personas. Dios me da palabras para la congregación. La congregación se tiene que alimentar y se tienen que caer las vendas mágicas de la hechicería. Las vendas mágicas que les puso Satanás. Tienen que saber la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Y vos le pediste a Dios cambio o no le pediste cambio? ¿Le pediste ayuda o no le pediste ayuda? Estate atento a las respuestas de esa oración. Que no va a venir según tus pensamientos, no va a venir según tu camino. Ahí está el problema. Viene según el pensamiento de Dios y los caminos de Dios, pero tengo que ser lo suficientemente sabio o avispado para darme cuenta de que esto es lo que le estoy pidiendo.
Porque te va a demandar un esfuerzo, te va a demandar salir de tu comodidad. Salir de tu comodidad. Y eso nos cuesta salir de la comodidad. Y si nos quedamos cómodos donde estamos, mira, si vos ahora te querés ir a tu casa, vas a tener que salir de tu comodidad. Te vas a tener que levantar de la silla, vas a tener que caminar hasta tu vehículo o caminar hasta tu casa, pero vas a tener que salir de tu comodidad. Pero vas a llegar a tu casa y vas a estar más cómodo porque te vas a tirar en tu cama tranquilo, relajado, ¿cierto? Es una bendición. O sea que yo salgo de mi comodidad, pero voy a obtener algo mejor. Amén. Y por último te comparto Romanos capítulo 12, versículo 2, donde el Señor nos dice lo siguiente. Perdón, que yo me corro. Vos me dejás correr cuando me estás filmando, pero yo sé de moverme, ¿eh? Este se enlaza con la palabra de Isaías que leímos, Isaías 55, porque dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, o sea, vuélvanse limpios de su camino, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vuelva a ser el hombre de sus malos pensamientos, de sus caminos, vuelva a ser a Jehová. Es lo mismo. Lo repito, no os conforméis a este siglo. Amén. No te conformes en cómo estás. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo va a venir tu transformación? Cuando renueves, ¿qué? Tu entendimiento. Y el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y hoy hablamos en uno de los versículos que es necesario creer para hacer la voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis, o sea, yo me salgo de las cosas del mundo, me salgo de mi comodidad, intento renovar mi entendimiento. Para eso tengo que traer luz a mi vida, porque el príncipe de este mundo cegó mi entendimiento. Para eso tengo que creer que lo que leo es la palabra de Dios, abre mi entendimiento, y de esa manera voy a comprobar que la voluntad de Dios para mi vida es agradable y perfecta. Porque es agradable y perfecta. Y vuelvo a compartirles. Bueno, tenemos allá el testimonio de Malvina, que también Dios la saca del pánico, ¿no? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, Malvina. No te sacó la pastilla, ¿cierto? No. Te sacó el poder de Dios. Y a mí me sacó el poder de Dios. Con esto no le digo que no tome su pastilla. Tómelas. Está muy bien, vaya al psiquiatra, pero pídale a Dios que le ayude. Crea la palabra de Dios, que tiene poder para sacarlo de cualquier situación, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Y ahora yo puedo mirar para atrás y todo ese sufrimiento que pasé y esas horas de quemarme las pestañas leyendo la palabra y de buscar y de llorar y de buscar y de llorar y de pedir que oren por mi vida y irme a un discipulado, irme a otro discipulado, irme a una iglesia a buscar una palabra, y cuando no me alcanzaba me iba a otra iglesia más a escuchar prédica, domingo a la mañana y domingo a la tarde. Pero yo miro para atrás y digo, gloria a Dios, la voluntad de Dios para con mi vida es agradable y perfecta. Él me sacó de esa situación. Él me sacó de esa situación. Y no me tengo que olvidar de eso. No me tengo que olvidar de eso. Pero traté de volverme de mis caminos. Traté de seguir la voluntad de Dios. Tenía dos caminos para tomar, porque me acuerdo que el pastor me dijo, mira, dale un año al psiquiatra o dale un año a Dios. No me dijo un día, 2 días para que te sane, Me dijo un año y se quedó corto porque me llevó 3. Elegí este camino o este otro camino. O también me dijo, o si estás medicado ya, seguí tu medicación, pero podés tomar el camino de Dios.
Bueno, yo hasta el día de hoy estoy en los caminos de Dios. Por su misericordia, por su bondad. Tuve que hacer una elección para mi vida. Y doy gracias a Dios por todas las personas que puso a mi lado, que me incluyeron, que oraron por mi vida, que me consolaron, que me abrazaron, que me amaron, que me guiaron, y que yo permití que hagan eso con mi vida. Porque tenía también las personas que decían, ¿qué haces ahí? ¿Dónde te metiste? Amigos, íntimos, familiares, ¿a dónde vas? Ahí son todos locos, ahí te lavan la cabeza. Y yo tenía que luchar con la voz del otro, del enemigo, y con la voz del Espíritu Santo que no sabía escucharla. Simplemente yo creo que la voz de mi desesperación, o era Dios actuando en mi mente, me llevó a que le elija a Él. Porque la contra las tenés. Pero ahora miro para atrás y digo, gloria a Dios, que pude hacer la voluntad de Dios. ¿Me costó? Claro que sí que me costó. ¿Tuve que cambiar hábitos? Sí, tuve que cambiar hábitos. ¿Tuve que dejar cosas? Tuve que dejar cosas. Pero pude hacer la voluntad de Dios. Y tengo que seguir eligiendo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de pecado. Y ese cuerpo de pecado nos lleva a querer hacer pecados. Y todos los días tenemos que crucificar nuestra carne, ¿cierto? Todos los días. Si queremos mantener nuestra libertad, tenemos que crucificar nuestra carne con nuestras pasiones, nuestros deseos. Así dice la palabra de Dios. Pero qué bueno es hacer la voluntad de Dios, porque es agradable y es perfecta. Dale un aplauso al Señor. Es agradable y es perfecta. Si esta palabra te tocó, si esta palabra te llevó a lo profundo, si esta palabra te incomodó, es Dios que te está hablando porque quiere hacer su voluntad en tu vida. Quiere que vos camines bajo su propósito. Quiere librarte de esa angustia, de esa vida que llevas, que no te ha ido bien. Dios quiere librarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere relacionarse con vos. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Esa es su voluntad. Que nos relacionemos con Él, que nos volvamos a Él. Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Lo que perdió Adán, lo vino a recuperar Cristo. El segundo Adán, como le dice. Es tu oportunidad. Si esta palabra te tocó, pensá en tu casa y tomá decisiones. Y creer al Señor. Porque el problema está en que le creo poco al Señor. Créele al Señor. Porque si vos le crees y vas haciendo lo que Él te va diciendo, tu vida, sin lugar a dudas, va a mejorar. Va a cambiar. No la tenemos fácil, ¿eh? Angustia vamos a pasar, noche de insomnio vamos a tener, persecuciones vamos a tener, pero tenemos a Cristo con nosotros. Perdón, tenemos a Cristo con nosotros. Y con Cristo somos más que vencedores. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra y le pedimos que nos ayude. Porque esta palabra en realidad nos debe pegar a todos. Porque no todos los días intentamos hacer la voluntad de Dios. A veces nos desviamos con nuestros pensamientos, nos desviamos por nuestros caminos y tenemos que sufrir alguna que otra consecuencia. Es para todos. Esta palabra es viva hoy. La ley mañana es viva mañana. La ley dentro de 10 años es viva dentro de 10 años. Te va a hablar siempre. Porque es algo que se debe hacer de manera continua. Es un presente continuo. Es el andar día a día tomado de la mano de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a los que nos miran por YouTube, que Dios les bendiga. Y no te olvides de leer la palabra de Dios. Investiga un poquito más qué es hacer la voluntad del Señor. Yo te lo di muy por arriba. Es muy profundo ese tema,
y es muy importante que lo entiendas. Cuando te profetizan, Dios tiene un propósito para tu vida. Ah, pero yo debo caminar bajo ese propósito. Ese propósito se va a cumplir si hago la voluntad de Dios. Amén. Quedándome en mi casa, no voy a hacer la voluntad de Dios. No leyendo la palabra de Dios, no voy a hacer la voluntad de Dios. No orando y teniendo una intimidad con el Señor, no voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a caminar fuera de los propósitos de Dios. Tengo que hacer lo que es necesario hacer. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos en la próxima reunión. Que Dios la bendiga.